la necesidad de orar. Considero que ustedes vieron que el estado de Nevada está cada vez creciendo más según los informes. No me extrañaría que vuelvan a cerrar prácticamente todo, así que vamos a estar pendientes, compartiendo todo esto. Yo creo que oremos y oremos bastante. Déjame decirles que muchos negocios, muchas iglesias han cerrado ya permanentemente y necesitamos orar como nunca, porque a medida que más tiempo está cerrado la economía, hay gente que se quede en sus casas, las cosas se van a agravar aún más. Así que por eso necesitamos mantener la calma, paz y esperar en nuestro Señor, que es el único que puede cambiar esta situación, y confiamos en su poder. Así que, mis hermanos, en esto requiere la unidad como nunca del pueblo de Dios, y poder estar juntos orando los unos por los otros y enfocados en lo que Dios dice en su palabra. Hemos estado en esta serie de mensajes conociendo a Dios. Para mí, personalmente, ha sido una experiencia maravillosa en cuanto a la información. A medida que uno va metiéndose en profundidad en cuanto a lo que Dios dice en su palabra con respecto de Él mismo, y de poder, al conocerlo, disfrutar su presencia. Pero cuando uno conoce a una persona, por ejemplo, lo más cercano, vamos a decir lo más cercano, cuando ustedes empezaron a estar de novios, ustedes vieron que ese tiempo en el noviazgo era uno como suspiraba, sobre todo los hombres suspiraban cuando veían a la novia, y la novia cuando suspiraba lo dejaba sin cabello, lo dejaba calvo al muchacho. Era una cosa tremenda, pero ¿por qué? Porque a medida que se van conociendo, a medida que van pasando tiempo juntos, tienen deseos de pasar más tiempo todavía. Una de las cosas que considero yo, y nada más que les quiero decir para aquellos que estén casados, para mí, a medida que pasan los años y voy conociendo más a mi esposa, a Dina, hay mucho todavía por qué conocer. Uno piensa que nos conocemos mucho, pero está establecido que 100 años y uno no conoce ni siquiera el 80% de una persona si estuvieran casados 100 años. Así que imagínense ustedes lo que uno tiene que pasar para conocer completamente a una persona. Pero lo que sí les quiero decir es disfrutar de ese compañerismo, disfrutar de esa compañía, de esa relación, de poder hablar, de poder llorar juntos, de poder reír juntos, de poder compartir nuestras vidas, poder transmitir aquello que nosotros sentimos para apoyarlos. Entonces, cuando llevamos esto a lo que es disfrutar de la presencia de Dios, para mí es lo más grande que puede haber, porque pensemos en esto: Él es el creador de todo lo que hay en existencia, este universo impresionante, hermoso, increíble. Él es el creador, Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Hemos estado viendo estos atributos de Dios, y el día de hoy vamos a estar mirando, por ejemplo, lo que es la sabiduría de Dios. ¿Cuánta sabiduría tiene nuestro Padre que está en los cielos? En el cielo, por ejemplo, nos dice el apóstol Juan que él vio una gran multitud, nos dice en Apocalipsis 7 y versículo número 12, dice lo siguiente: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben? Pablo escribió en su doxología lo siguiente en una de sus cartas: se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe
al único y sabio Dios. Fíjense lo que dice Pablo. Está hablando de lo que es que se ha dado a conocer a toda la gente. Nuestro Dios se ha dado a conocer a través de su creación. Habla de una manera increíble con respecto a la creación. Dice que se ha dado a conocer a toda la gente. Y entonces Dios provee a la humanidad por medio de ella lo que es la hermosura. Yo no sé si ustedes pueden apreciar la hermosura de lo que son estas galaxias, el colorido que tienen, cada una tiene un color distinto, es una cosa impresionante. Estaba leyendo ahora, en el día de ayer, que los científicos siguen descubriendo, a medida que van lanzando todos estos satélites fuera de lo que es, que han llegado hasta Saturno y siguen sacando fotos y todo eso, han descubierto en este año que hay como 200 billones de soles, aún más de los números que ellos tenían, y sigue creciendo esto. Sigue creciendo y va a seguir creciendo. Y tenemos que pensar que el pobre hombre, en su limitación, con estos aparatitos tan chiquititos que lanzan en el espacio, ¿cómo puede captar o conocer lo que es el universo entero? Pero a medida que siguen mandando, sigue la información siendo más grande y están más perplejos con respecto a la grandeza de este universo que está desplegado de una manera entera. ¿Cómo podemos nosotros, con nuestras mentes finitas, poder comprender o entender a este Dios que es infinito, a este Dios cuya sabiduría es una cosa tremenda? El Salmo 147, verso 5 nos dice que su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito, no tiene fin. Es algo que es eterno, es algo que es completo, es una cosa increíble. Estaba mirando con respecto a las personas más inteligentes que ha dado la humanidad en estos últimos tiempos. Y saben ustedes que se han hecho estudios personas que tienen un alto nivel de inteligencia. Son personas, mis hermanos, que tienen un factor de riesgo, escuchen esto, en sobreexcitación psicológica y fisiológica. Investigaciones que se han hecho muestran que existen estas personas de alta inteligencia. Escuchen esto. Existe lo que es un aumento en la preocupación, en depresión y desorden en cuanto a que tienen mucha ansiedad. Una persona de un alto nivel inteligente. Ahora, por más alto que tengan este nivel de IQ, que le dicen, o cociente de inteligencia, en comparación con Dios va a quedar bien corto. Les quiero decir una cosa que estaba mirando, por ejemplo, las 10 personas más inteligentes que hemos tenido en los últimos 100 años. Si yo les llevo a preguntar, por ejemplo, de Einstein, ¿en qué lugar lo pondrían ustedes? Einstein. ¿Conocen quién es Einstein, no? Bueno, Einstein fue el que dividió los átomos y creó la bomba atómica, para que tengan un poco de conocimiento en cuanto a la historia. Uno diría, bueno, este hombre es una maravilla, ¿no es cierto? Pero ¿saben ustedes que Einstein está considerado el número 14 de gente más inteligente? Y tenemos a este último Hawkins, ¿se acuerdan ustedes Hawkins en inglés, que estaba parapléjico en una silla de ruedas? Una de las, según se tiene entendido, una de las personas más inteligentes de la Tierra. Y saben una cosa que cae en el número 16. Hay uno que se llama Guillermo Sidis o William Sidis. Está el número 1. Tiene un cociente de inteligencia entre 260 y 300. Para darle una idea, es un número altísimo. Generalmente la mayoría de todos nosotros caemos en un grupo de 80, 90, para darles una idea.
80, 90, y esta persona tiene entre 260 y 300 en nivel intelectual, una cosa impresionante. Para darles una idea, a la edad de 8 años, ya él hablaba 8 idiomas. 8 años y hablaba 8 idiomas. A los 9 años estaba enrolado en la Universidad de Harvard. 9 años. Y aún así, no se puede comparar con Dios. Queda tan chiquitito ante lo que es la sabiduría de Dios. Por eso, le voy a decir una cosa, a Dios no le afecta la opinión de nosotros si creemos o no en Él. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero mis hermanos, no le afecta en absoluto, porque el ser humano es finito, no puede entender, cuesta entender lo infinito. Y por lo tanto, entonces, tenemos que observar qué es lo que Él dice con respecto a sí mismo. Así que vamos a leer versículos 20 al 23 de Daniel 2, y nos dice allí, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, o conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. De la razón por la cual estamos mirando aquí a Daniel para empezar este mensaje con respecto a la sabiduría de nuestro Dios, tiene que ver con lo siguiente. Fíjense ustedes que Daniel está observando y ha observado en Dios lo siguiente, que suyos son el poder y la sabiduría. Le pertenecen a Dios. Ahora, ¿cuántas veces oraba Daniel en el día? 3 veces. Buscaba a Dios. Buscaba a Dios. Necesitaba de Dios. Quería conocer de Dios. Quería conocer de la sabiduría suya. Y mis hermanos, cuando nosotros, fíjense ustedes, cuando nosotros buscamos, nos dice que da la sabiduría a los sabios y la ciencia, el conocimiento, se la da a aquellos que son entendidos. Y los entendidos tienen que ver con aquellos que pueden comprender que este Dios, como es la sabiduría completa. Mis hermanos, entonces, como hijos suyos ahora, como creación suya, estamos declarando nuestra necesidad de buscar, de querer tener sabiduría, de tener esta inteligencia en esta vida, de cómo tenemos nosotros que vivir, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra manera de actuar. Y mis hermanos, cuando nosotros comenzamos a tener ese acercamiento a Dios, fíjense ustedes, la palabra de Dios también a través del profeta Daniel, si ustedes buscan después en su casa el capítulo número 12 y versículo número 10, Daniel 12, verso 10, dice lo siguiente: muchos serán limpios, emblandecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos van a poder comprender. ¿Por qué? Porque estamos buscando, Daniel quería acercarse a Dios, quería saber, quería conocer a Dios, quería lo que es, fíjense ustedes, él se dio cuenta lo siguiente, que él es el que da la sabiduría a los sabios, y no solamente eso, que él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y por lo tanto, fíjense, Daniel en el verso 23, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me ha revelado lo que te estamos pidiendo. Estamos orando, estamos suplicando a Dios. Y Dios se complace en querer compartir esta sabiduría que Él tiene con cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra capacidad. Ahora, la palabra de Dios en Santiago capítulo 3 nos muestra que hay dos sabidurías. Dos sabidurías. En el versículo 15 nos dice a nosotros que está la sabiduría. Fíjense ustedes que la del mundo. La del mundo nos dice a nosotros que es terrenal, que es animal y que es diabólica.
Y luego entonces está, versículo 17, la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto. Entonces, ¿qué es lo que decíamos nosotros? Sabemos por un lado que la sabiduría de este mundo es terrenal, es diabólica, sabemos que va en contra de lo que Dios dice en su palabra y sin embargo Dios nos dice a través de Santiago que tenemos una sabiduría que viene de lo alto. Y Pablo le explica a la iglesia en Corinto, le está diciendo la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció a Dios porque los judíos piden señales y para los gentiles es locura. ¿Saben por qué era locura para los gentiles? Sobre todo en el pensamiento griego. Era locura porque, y sobre todo en la iglesia en Corinto, era una cosa de locos estar hablando de este evangelio de Cristo Jesús, de la sabiduría que viene de lo alto. ¿Saben por qué? Porque para el griego era una cosa, ¿cómo puede ser que Dios esté crucificado en una cruz y que muera de una manera vergonzosa? Ellos no podían captar a un Dios tan débil que hiciese eso. Y Dios se está dando a conocer en su sabiduría, dar a conocer la verdad. Por el otro lado tenemos, nos dice la palabra del Señor, sobre todo allí también en la carta de los Corintios, en 2 de Corintios, en el capítulo 4 y después en el 11, que nos dice que el diablo quiere poner un velo en el cual en nuestro entendimiento, para que no resplandezca el Evangelio de gloria de Cristo Jesús. Por eso es tan importante conocer la verdad en estos días. Es importante que nosotros sepamos cuál es la verdad. Es importante que sepamos lo que dicen las Escrituras con respecto a este Dios que nosotros servimos, mis hermanos. Porque es todopoderoso, es omnisciente, mis hermanos. Y de la manera que nosotros vayamos conociendo a nuestro Dios, nuestra manera de vivir va a cambiar completamente. Porque es todopoderoso, porque Él sabe todas las cosas, porque Él no cambia. Porque su sabiduría es una cosa increíble, mis hermanos, y con medida que nosotros vamos conociendo la verdad, va disipando las dudas que nosotros podamos llegar a tener. Él las va a ir disipando. Qué bendición poder escuchar a aquellos que están tan involucrados en la palabra de Dios y poder recibir consejo de una persona que es sabia, que sabe lo que dice la Biblia. Mis hermanos, les voy a decir una cosa. Si hay algo en la manera de estudiar la palabra, la aprendí de mi pastor, don Aníbal Palazzo. Está en la presencia del Señor en este momento. Pero el tiempo que pasé, cómo él estudiaba, me sentó, después que salía de la escuela, terminaba a las 1:30 de la tarde, y me decía, vente, necesito que me ayudes en la oficina. Pasaba ayudándolo en lo que es escribiendo cosas a máquina. Ustedes se acuerdan cuando tenían que pegarle eso, así tenía que darle bien fuerte a aquellas teclas, y era con un dedito, parecíamos son los chinos, porque eran tan duros esos teclados. Algunos dirán, hermano, no sé lo que está hablando. Bueno, aquellos que son de los 50 para arriba saben de lo que estoy diciendo. Pero me decía, mira, fíjate este versículo, ¿cómo lo entiendes? Hazte estas siguientes preguntas. ¿Por qué es que me estás diciendo esto? Fíjate por qué en esto, y entonces me llevaba, yo estaba con los ojos así y decía, wow, qué lindo que es aprender. Aquella sabiduría humana, mis hermanos, trata de excitar lo que son nuestras emociones. ¿Se dieron cuenta? La sabiduría humana tiende a tratar de tocarnos o llevarnos a través de las emociones, de nuestros sentidos, pero la sabiduría que viene de lo alto, mis hermanos, está reflejando a Dios. Y entonces el justo dice que por fe vivirá. El justo camina por la fe. No anda por su vista, anda por la fe en lo que este Dios está diciendo. Y por eso es que Dios, mis hermanos, nos dice en Ezequiel capítulo 36,
que dice que nos dará un espíritu nuevo, el cual va a cambiar este corazón de piedra para poner un corazón de carne, mis hermanos, va a poner su Santo Espíritu, y nos dice allí en Ezequiel 36 que al darnos un corazón nuevo, que va a poner el Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar a andar en sus estatutos y a andar en sus mandamientos, nos ayuda a andar en ellos. Y a medida que nosotros vayamos caminando en la palabra de Dios, en los mandamientos, mis hermanos, la sabiduría comienza a fluir en nosotros, porque es para Dios es lo más grande que nosotros podamos obedecerlo en lo que Él está diciendo en su palabra. A medida que nosotros vamos conociendo, nos va fortaleciendo. Fíjense, hay una cosa, les voy a decir algo. En tiempos de dificultad, ¿cuántos sabemos que Dios es todopoderoso? ¿No es cierto que sí sabemos que es todopoderoso? Pero ¿por qué es que, aunque nosotros sabemos que Él es todopoderoso, tenemos dudas en cuanto a su capacidad? Tenemos dudas en cuanto a su poder. Tenemos dudas en cuanto a lo que Él conoce de todo. Tenemos dudas en cuanto a su sabiduría. ¿Por qué me deja pasar por esto? ¿Por qué estoy esto y lo otro? Y entonces empezamos a lamentar y empezamos a decir, es tan abrumador nuestra carne, mis hermanos. Es tan débil, pero tan débil. Y nuestra capacidad para poder entender a este Dios. Pero fíjense que cuando dice que los entendidos van a entender y actúan y proceden de una manera muy distinta a aquellos que no tienen el conocimiento. ¿Te acuerdas tú del profeta? Está rodeado por el ejército sirio y entonces su ayudante le está diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y dice, no, hay más con nosotros que los que están aquí enfrente. Entonces, aquel profeta estaba actuando basado no solamente en lo que estaba viendo, pero en conocer a este Dios tan grande. Y mis hermanos, ahí es donde cambia la situación, porque nuestra vida, cuando conocemos y tenemos entendimiento con respecto a la sabiduría de Dios, al poder de Dios, empezamos a actuar como hizo Daniel. Daniel tuvo que escoger. No pueden orar, por 30 días no pueden orar. ¿Y Daniel qué fue lo que hizo? Se fue a su casa, abrió las ventanas y empezó a orar, porque no iba a dejar de orar. No iba a dejar de orar. Los 3 amigos de Daniel dijeron, mira, no vamos a arrodillar delante de esta estatua. Entonces vamos a lanzarnos al horno de fuego. Ok, Dios nos puede salvar, y aún así, aunque no nos quiera salvar, no vamos a adorar esa imagen. Mis hermanos, fíjense ustedes, cuando uno conoce, nuestra vida cambia y refleja cómo tenemos que llevarla, porque la sabiduría que viene de Dios, mis hermanos, en un mundo que constantemente nos está bombardeando con sus puntos de vista y queriendo debilitar nuestra mente y nuestra fe en Dios, mis hermanos, con todo aquello que tiene que ver con ideales que van en contra de la voluntad de Dios. Eso es todo lo que estamos viendo. Es una lucha tan fuerte la que estamos librando cada día, mis hermanos, para poder ceder ante las creencias del sistema de este mundo. Ahora, cuando yo tengo la sabiduría, o cuando tenemos la sabiduría de Dios, fíjense ustedes que tenemos la capacidad entonces de empezar a idear nuestra vida como tiene que ser. ¿Qué caminos voy a tomar? Porque a medida que voy conociendo a este Dios, voy conociendo a Dios cuán grande es y la sabiduría que Él tiene, cómo la quiere aplicar a nuestras vidas, mis hermanos, siempre aquellos que sigan lo que es el camino de Dios van a tener lo que es un fin perfecto. Ven, el creyente no tiene necesidad de adivinar. ¿Cómo será? ¿Qué pasará si hago esto? Sabemos muy bien cuál es el fin para aquellos que obedecen lo que Dios está diciendo en su palabra. ¿Saben por qué? Porque todos los hechos de Dios, fíjense ustedes, todos los hechos de Dios se basan en su perfecta sabiduría. ¿Sabías eso? Todos los hechos de Dios se basan en su perfecta sabiduría. En primer lugar,
mis hermanos, la manifiesta para la gloria suya. No dará su gloria a nadie para gloria suya. Y en segundo lugar, podemos ver que por el bien de otros, mis hermanos, nosotros a medida que vamos alcanzando sabiduría es para compartirla con otras personas, para que ellas también sean bendecidas de lo que Dios está diciendo. Aquellos que alcanzan madurez espiritual, mis hermanos, nos vamos perfeccionando por medio de su perfección, por medio de la práctica en poner la palabra de Dios. Fíjense, hay algo que a mí me ha asombrado muchísimo. Habíamos visto que Dios llama a cada estrella por su nombre, ¿correcto? Conoce cada estrella la conoce por su nombre. ¿Cuántas estrellas hay? Y a cada una la conoce por su nombre. Ahora, ¿quieren ver algo más grande todavía de eso? Este universo que nosotros vemos, un día va a dejar de ser, va a desaparecer por fuego. Y al crear el nuevo universo, mis hermanos, van a ser nuevos soles, van a ser nuevos planetas, van a tener nombres distintos y Dios va a conocer no solamente lo viejo que ha pasado, pero lo nuevo que viene en camino. Y ahora pónganse a pensar, ¿qué nombre le voy a poner a esta estrella? Ahí va, y empieza este universo a desplegarse nuevamente, y Dios, que conoce los nombres de cada estrella, que van a ser distintas a las que estamos viendo ahora, porque estas van a dejar de ser. Y mis hermanos, Dios hace nuevas todas las cosas cada mañana basado en su misericordia. Mis hermanos, cada planeta, cada sol, cada luna, cada galaxia con sus nombres respectivos. Esto es lo grande de la sabiduría de nuestro Dios. ¿No lo quieres alabar? ¡Qué grande! ¡Qué maravilloso que es nuestro Padre Celestial! Ninguna va a ser igual a la otra. No es que Dios va a copiar lo que estaba antes viejo para hacer algo nuevo. No, va a ser todo nuevo. Todo nuevo. Esa es la grandeza de la sabiduría del conocimiento de nuestro Dios y el entendimiento. Que todo va a ser distinto. ¿Sabes? Salomón estaba diciendo, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y dice, bienaventurado el varón, la mujer, que haya sabiduría y que obtiene inteligencia. Bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer, que obtiene sabiduría e inteligencia. Mejor que la plata, dice Salomón, mejor que la plata. ¿Saben? Estaba mirando, yo no soy un experto en computación ni nada por el estilo, ni declaro serlo, pero hay una computadora que se llama Titan. Te quiero decir lo impresionante que es esta computadora, porque puede calcular, escuchen esto, puede calcular esta computadora llamada Titan 27.000 trillones de calculaciones por segundo. ¿Me escucharon? 27.000 trillones de calculaciones. Puede calcular eso. 27.000 trillones. No sé, yo no sé, porque mi cerebro ya se detuvo en 1 millón. Por segundo. Lo cual le llaman 27 petaflops. Si uno quiere sonar medio así, vamos a ir a quitar 27 metaflops. O petaflops. Y aún así no alcanza la sabiduría que tiene Dios en calcular muchísimo más por segundo que esta computadora. Vamos a ir a Romanos capítulo 11. Acompáñenme ahí, por favor, Romanos 11. Y vamos a leer versículos 33 al 36. Romanos 11. Y fíjense en lo que dice en estos versículos. Pablo está admirado. Está abrumado por esto. Y dice lo siguiente, lo está exclamando con todo su ser.
Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién le enseñó a Dios? ¿Quién le puede aconsejar a Dios? ¿Quién puede decirle a algo, Dios tiene que hacer esto? Porque Él ya posee toda la información que se necesita saber, ya la sabe Él, la conoce completamente Él. Entonces, por lo tanto, como Él conoce toda la información de nuestra vida, mis hermanos, ¿a quién tenemos que buscar entonces para poder vivir esta vida como se tiene que vivir? ¿Te das cuenta qué diferencia tan grande que habría en nuestra vida? Estaríamos mirando y enfocándonos, mis hermanos, en lo que son las cosas eternas. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, como Él posee toda la información, la quiere compartir con nosotros, quiere ir ayudándonos, nos va llevando día a día, nos va ayudando a transitar por este mundo. Y cuando empezamos a entender, mis hermanos, sobre todo en estos tiempos, lo que viene en camino, mi vida tiene que cambiar, porque te voy a decir una cosa, ¿sabes qué? El tiempo se está acercando, el fin viene, mis hermanos, finalmente el libro se está por cerrar, y allí dice el fin de todo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a estar enfocados? ¿En qué vamos a estar enfocados? ¿Sabes? Hay personas que están molestas cuando Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Dicen, como si Dios me quisiera tanto y me amara, no permitiera que yo pasara por esto. Pero empezamos a ver, mis hermanos, que Dios permite las cosas para que nosotros, nos dice allí en 2 Corintios capítulo 1, que nos dio consolación a nosotros para que nosotros podamos consolar a otros. Para que nosotros podamos consolar a otros. Y Dios entonces empieza a trabajar en nuestra vida, empieza a trabajar en nuestros problemas. Miren, les voy a decir una cosa. Cuando usted vaya a una persona que está en necesidad y usted llega a estar ante una persona que, por ejemplo, se está muriendo por cáncer, y usted le dice, yo entiendo por lo que está pasando, y usted nunca ha tenido cáncer. No, usted no entiende por lo que está pasando esa persona. Entonces, ¿cómo se atreve uno a decir, no, yo entiendo por lo que está pasando? Entiendo por lo que es, por ejemplo, esto malo cuando no lo ha pasado. No entendemos. Pero una persona que ha pasado por esas dificultades de enfermedad, de perder empleo, de lo que sea, mis hermanos, de haber recibido golpes duros en la vida, puede entonces decir, yo te puedo entender por lo que está pasando, y entonces aquí viene la consolación. Dios nos da la sabiduría para usar lo que ha pasado con nosotros para que podamos bendecir la vida de otras personas. ¿Saben? ¿Te acuerdas José? Los hermanos lo habían vendido. Y José, les voy a decir una cosa, tenemos que entender un poco la historia de José, porque José ve a los hermanos que están allí y se hizo el tonto y entonces estaba entendiendo todo lo que estaban diciendo y los manda a José, vayan a buscar a su papá, pero se queda el menor. No, ¿cómo vas a hacer una cosa así? Yo imagino a José estaría diciendo, bueno, voy a pagar esos años que estuve en la cárcel. Pero ven, José no actuó así. Empezó a llorar y se abrazó con sus hermanos y le dijo, yo soy José. Y José entonces les dice a sus hermanos, les dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Dios encaminó todo para bien. Era necesario que ustedes me vendieran a esta nación, era necesario que yo pasara tiempos y años lejos de mi papá y de mi mamá y de la familia. Era necesario para que cuando llegase este momento, mis hermanos, ahora podemos estar todos juntos. Tráiganlo a papá para que nosotros podamos vivir nuestros últimos años juntos. Y ves entonces, ahora
por ejemplo, planificando nuestra vida? ¿Cómo estamos planificando esta vida? Porque la mayoría de nosotros, ¿cuántos van a salir de vacaciones? ¿Cuántos se van a montar en un avión? ¿Cómo se dieron cuenta cómo cambió la cosa? Ahora nuestras prioridades son otras, ¿no es cierto? Cambiaron. ¿Y cómo cambiaron? Y en esas circunstancias, mis hermanos, nuestra vida ahora, de la mediocridad, porque todo lo que estamos pensando era en todas estas cosas y olvidarnos de Dios, olvidarnos de leer la Biblia, olvidarnos de lo que es poca participación o poca práctica en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo estamos enfocados? ¿No es cierto? Espero que estemos enfocados en lo que Dios está tratando de decirnos en estos tiempos, ¿no es cierto? Porque nuestra vida ha cambiado y va a seguir cambiando, va a seguir alterándose. Espero que puedan venir esta noche porque les voy a decir que la información que vamos a dar, ustedes se van a quedar asombrados por lo que viene en camino. Ahora vamos a ir a Proverbios 8 para ir terminando, porque Proverbios 8 es un capítulo que a mí me fascina mucho. Proverbios 8. Vamos a ir terminando el mensaje en esta mañana. Está hablando con respecto a la sabiduría. Versículos 1 al 3. Estamos recibiendo la invitación de Dios. Dios nos invita. Fíjense ustedes lo que dice allí. No clama la sabiduría y da su voz de inteligencia. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Dios está dando voces. Está hablando de la sabiduría, pero la sabiduría ustedes van a empezar a leer aquí en el capítulo 8 que está hablando de Dios mismo. Y Dios mismo está diciendo, estoy clamando, estoy pidiendo, estoy suplicando a la humanidad que puedan entender que la sabiduría está en mí, búsquenla. Está clamando para que nosotros consideremos lo que es tener amor por la sabiduría de Dios, mis hermanos, de tener ese deseo, de tener ese amor, mis hermanos, de recibir esa inteligencia que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Yo me puse a pensar, si yo anotara todos los versos que tienen que ver con este tema, con respecto a lo que Dios desea para nosotros, cada uno de nosotros, empezamos a ver el Salmo 119 y 176 versos que tienen que ver con la palabra de Dios. Empezamos a ver, mis hermanos, desde Génesis hasta el libro del Apocalipsis, que habla con respecto a la grandeza del conocimiento que tiene este Dios. Y Dios quiere que nosotros aprendamos. Aprendan. La vida, yo soy el dador de la vida. Y por lo tanto, por ser el dador de la vida, nosotros vamos hacia Él para poder saber cómo vivir esta vida. Mis hermanos, es lo más grande que le puede pasar al ser humano. Lo más grande. ¿Saben? Por eso Salomón arranca en el capítulo 1. Él arranca con esto. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras, dice el versículo 20 al 23 del capítulo 1. Dios no quiere que seamos simples y Dios no quiere que nosotros seamos insensatos. Dios quiere que nosotros seamos inteligentes, sabios en la manera que vamos a responder a esta corta vida que tenemos sobre esta tierra. Y la invitación es individual, porque dice, versículo 4 de Proverbios 8, oh hombres, a ustedes clamo,
Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entiendan los simples discreción y ustedes necios, entren en cordura. Es una invitación personal que Dios nos está dando en este día a cada uno de nosotros. Hay algo que yo me he puesto a mirar lo siguiente. El momento que nosotros digamos, yo no necesito aprender más de la palabra de Dios, es el momento que nosotros vamos en declive y que vamos a ir en el lugar más horrible que puedas llegar a tener. Es decir, yo ya lo sé todo, no necesito que nadie más me diga más nada con respecto a la palabra de Dios. Y entonces yo veo y digo, ¿valoro las enseñanzas de Dios o no? ¿Las valoro? ¿Las estoy valorando? Porque el versículo 8 dice, justos son todas las razones de mi boca. Justas, perdón, son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Mis hermanos, empiezo a tomar notas. Empiezo a estudiar, empiezo a meditar, empiezo a orar, empiezo a suplicarle a Dios, por favor te lo pido, porque la palabra de Dios a veces que se pone, es bastante complicada y es necesario estar detenidos en lo que Dios realmente está tratando de decirnos a cada uno de nosotros. Porque al estudiar, a tomar nota, solo allí me voy a poder dar cuenta, cuando yo escuche error, o cuando alguien esté predicando error, mis hermanos, lo vamos a captar rápido. Esto no está correcto, esto no está en lo que dice la palabra de Dios. Están alterando la palabra de Dios para conveniencia. No se puede hacer eso, mis hermanos. Todo lo empezamos a filtrar por la Biblia. Dijo esto, ok, lo dice la Biblia, pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Porque entonces, cuando yo empiezo a alcanzar sabiduría, ¿sabe lo que pasa con nosotros? Mis hermanos, mi carácter, mi habilidad de pensar, lo que hago diariamente comienza a cambiar en una manera drástica en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Vamos a tener muchísimo cuidado de saber que este Dios todo lo sabe, que este Dios es sabio, que Dios sabe muy bien por qué hace las cosas alrededor nuestra. Y mis hermanos, el poder de Dios está a disposición de cada uno de nosotros. Pablo dijo esto con respecto a Jesucristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Allí en Colosenses 2, versículo 3. Ahora, versículo 12 y 13 de Proverbios 8 nos dice a nosotros: yo a la sabiduría habito con la cordura y a la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ahora, fíjense en una cosa. Salomón ahora está diciendo con respecto, ¿quieres ser sabio? Y arranca entonces con esto. Yo la sabiduría habito con la cordura. ¿Sabe lo que quiere decir una persona que tiene cordura? ¿Qué es lo que significa eso? Si quieres ahí al lado en tu Biblia, anótalo. Porque la palabra cordura quiere decir la facultad de pensar y de obrar con reflexionar. Está examinando y está haciéndolo de una manera en que considera todas las cosas. En una manera detenida, no corre, sino que está pensando bien y entonces acertadamente llega a las conclusiones que tiene que llegar. Eso es lo que quiere decir una persona que tiene cordura. Examina, considera todas las cosas, está entendiendo, está meditando bien lo que está diciendo. Ahora, temor. Y vamos a ir terminando con esto. Temor. Lo dice allí el temor de Jehová. Y me puse a mirar en el libro de Proverbios nada más cuántas veces aparecen esas palabras. El temor de Jehová. Nada más que les voy a compartir algunas, pero él arranca en el primer capítulo. En el versículo 7 comienza diciendo: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio, ahí es donde empieza todo, de la sabiduría es el temor a Jehová.
Y nos dice Proverbios 9, versículo 10, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia, el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, mis hermanos, es el conocimiento del Altísimo. Lo dice después en el capítulo 14, verso 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarnos de los lazos de la muerte. En el capítulo 15, verso 16. El temor de Jehová, mejor es lo poco con el temor de Jehová, y eso quiere decir que es la base de nuestro contentamiento, porque allí en el Salmo 34, verso 9 nos dice: nada falta a los que le temen. Nos dice el capítulo 15, verso 33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y humildad. El capítulo 19, verso 23, el temor de Jehová es para vida y vivirá lleno de reposo el hombre. Y por último, Proverbios 28, verso 14, bienaventurado el hombre que siempre, la mujer que siempre teme a Jehová. El temor de Jehová. ¿No sabe Dios todo de tu vida, lo que estás pensando en este momento? ¿Cómo te hace sentir eso? Voy a empezar a pensar cosas buenas. ¿No es cierto? Porque si Dios está viendo tu pensamiento en este momento, te voy a decir una cosa: nadie va a poder engañarlo. Nadie va a poder engañarlo. Y por eso es que nuestro pensamiento en este momento es de decir: oh, ¿lo quiero a Dios? ¿Lo amo a Dios? Ahora fíjate que siquiera si estamos diciendo lo correcto, va a haber una diferencia, porque Él sabe si lo que estás diciendo lo sientes o no lo sientes. Entonces, si le estás diciendo: yo te amo, Señor. Ok. Entonces temo a este Dios, mis hermanos, en el sentido que yo no lo puedo engañar. No lo puedo engañar. No puedo engañarlo. Temo a Dios por su poder, porque Él tiene la capacidad. No teman al que puede matar el cuerpo, teman más bien a aquel que tiene potestad de que en esta noche, en este día, te llama a su presencia y que Él tenga la potestad, ya sea de darte entrada en el cielo o de decirte: no puedes entrar en el cielo, este es el lugar de tormento que te corresponde. Mis hermanos, entonces, fíjense ustedes, conociendo los atributos de Dios, comienzo a pensar correctamente, comienzo a vivir correctamente, comienzo a hablar correctamente, comienzo a dirigir los pasos de mi vida de la manera que a Él le agrada, porque les voy a decir una cosa: son muy poquititos los días que tenemos sobre esta tierra, y aún así que el Señor tardara 100 años. Te voy a decir una cosa: 100 años en comparación con la eternidad no es absolutamente nada. Jesús vino a la tierra no solamente por un año, no 5, no 10, vino para estar 33 años entre nosotros, mis hermanos. Fue crucificado, murió en una cruz, pero mis hermanos, al tercer día resucitó y está en el cielo, donde Él está reinando para toda una eternidad, y en el cual el día se está acercando, donde ese rey se va a levantar de su trono y va a venir a buscarnos a nosotros en las nubes, nos va a llamar a cada uno por nombre para estar con Él por toda una eternidad, para gobernar con Él por toda una eternidad. Entonces, a eso es lo que yo aspiro, mis hermanos. Esa es la vida que deseamos cada uno de nosotros. Eso es lo que viene en camino, y por lo tanto, entonces, si eso es lo que viene en camino, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi actitud? Amo al Señor en su conocimiento, lo amo por la sabiduría tan grande que Él tiene, y por lo que viene en camino, mis hermanos, es algo maravilloso, porque en esa sabiduría Él dijo: donde yo esté, yo quiero que ustedes estén también, para que ustedes estén conmigo todos los días, todos los años, mis hermanos, por toda una eternidad vamos a estar gozando de esa nueva Jerusalén. Eso es lo que yo anhelo. No sé tú cómo está tu corazón en este momento, pero mis hermanos, adorémosle por lo grande y maravilloso. Este es nuestro Padre que está en los cielos.
Bendito su nombre, el Todopoderoso es nuestro Padre, el sabio y único Dios es nuestro Padre, el omnisciente Dios que sabe todo. En este momento, como si estás batallando de dar tu vida si no conoces a Cristo Jesús, Él conoce muy bien si estás en ese lugar. Pero en este momento te quiero decir una cosa. Ven a los pies de Cristo Jesús, que no te vas a arrepentir nunca el haber dado tu vida al único y sabio Dios. A Él sea la honra, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos tantas gracias por todas estas cosas que estamos aprendiendo de ti, Señor. Y nos quedamos cortos, Padre. Pero gracias por la información que nos has dado, para que podamos saborear, Señor, podamos disfrutar. Y tú eres nuestro Padre. Bendito Dios, no nacidos por medio de una unión física o carnal, sino que hemos nacido de nuevo por medio de tu Santo Espíritu. Y en estos momentos, bendito Dios, sometemos nuestras vidas ante ti. Nos rendimos completamente ante ti. Nuestros pensamientos. Te pedimos perdón, Señor, por cuántas veces hemos actuado fuera de nuestro carácter cristiano y hemos traído vergüenza a tu nombre, Señor. Perdónanos. Gracias porque eres grande en misericordia y porque nos das hoy una nueva oportunidad para vivir esta vida como tú lo deseas. Y yo te suplico, Señor, que podamos meditar, Señor, podamos escuchar lo que ya has dicho en el pasado, Señor, pero que en el día de hoy se están cumpliendo estas profecías. Y yo te suplico, bondadoso Dios, por favor, abre nuestro entendimiento y te ruego en esta noche que puedas hablarnos a través de tu palabra y puedas compartir, Señor, aquello que necesitamos escuchar. Y te damos gracias por aquella persona que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, enfrente nuestro, detrás nuestro. Bendito Dios, pues no sabemos si tenemos la oportunidad de volver a reunirnos como iglesia, no sabemos, Padre. Y por eso suplicamos que seas con estos gobernadores, que tú puedas darle inteligencia, puedas darle, Señor, salud a aquellos que están enfermos. Por favor te lo pido, bendito Dios. En medio de estos tiempos, que la luz de Cristo brille en nosotros para poder traer paz y seguridad por medio de tu palabra ante un mundo que está viviendo en incertidumbre. Gracias por habernos dado el privilegio de estar aquí en este día y alabar tu nombre y escuchar de tu palabra. Te ruego, bendito Dios, sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que va con un propósito, y que ese propósito sea, Señor, nuestro deseo de querer aprender más, de querer, bendito Dios, amarte más por todos los atributos que tú tienes, y que podamos respetarte y traer reverencia con nuestras vidas. Oh, mi Dios, porque tú lo mereces todo. Gracias por aquellos que van a venir a conocer a Cristo Jesús en estos días o en este mismo día. Gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que estamos en los últimos tiempos y bendito Dios pedimos por aquella lluvia tardía, bendito Dios por aquella cosecha. Como dices tú, el campo está blanco, está lista para la siembra. Señor, te aprovechemos, te aprovechemos. Gracias te doy por cada uno de los que están aquí en este día, que tú nos puedas llevar con bien a nuestras casas, a nuestros hogares, y que nos puedas traer con bien en esta noche. Te lo pedimos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.